Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y hoy quiero compartir estas historias muy personales, grabadas en mi casa, con todos ustedes. Espero que les gusten. Hola, ¿cómo están? En la madrugada de hoy, un huracán, el huracán Idalia, creo que categoría 3 o casi categoría 4, ha golpeado, ha azotado las costas oestes de la Florida, cerca de Gainesville. O sea que hemos tenido suerte porque el huracán entró por la otra costa y no por aquí. Lo que me trae el recuerdo del huracán Andrew, el huracán Andrés. Yo sobreviví, si el verbo no es demasiado melodramático, al huracán Andrés. Ocurrió hace poco más de 30 años, en agosto, finales de agosto de 1992. Yo me había marchado de Lima, me había peleado con el Perú, porque Fujimori en abril de ese año había dado un golpe de Estado y la gente masivamente había aplaudido al dictador. Pero yo no lo aplaudí. Yo no quería vivir en una dictadura. Y esa misma noche, viendo en mi apartamento el mensaje tremebundo, apocalíptico del golpe de Estado, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Decidí que me marcharía al exilio por un tiempo indefinido. Llamé por teléfono al dueño del canal, que, por cierto, él sí que apoyaba a Fujimori y al golpe, y le dije no voy a salir en vivo mañana, porque además el canal estaba ocupado por militares. Así que el día siguiente, lunes, en vez de ir al canal a hacer en vivo mi programa ¿Qué hay de nuevo?, que era un programa bastante exitoso en Canal 5. Vamos a, por favor, a dar una fuertísima y muy calurosa bienvenida a Gisela Valcárcel. Gisela. Me dirigí al aeropuerto y me retiré de esa naciente dictadura peruano-nipona. Y fue una muy buena decisión. Entonces vine aquí. Mi novia, Sandra, se quedó allá, en Lima, y me ayudó a vender mis propiedades, principalmente mi apartamento y mi auto. Ella manejaba un Volvo color morado y yo conducía un Volvo color azul, el mismo modelo. Bueno, me instalé temporalmente aquí en Miami. No compré, alquilé un apartamento cerca de la bahía. No en esta isla que quiero tanto, donde he sido tan feliz, donde me gustaría morir, donde quisiera que mis cenizas sean echadas al mar, no aquí en Key Biscayne, sino en la avenida Brickell, afuerita de esta isla, cerca del centro de Miami. Alquilé un apartamento pequeñito en la avenida Brickell, 1550. Un edificio no demasiado lujoso, diría un edificio medianamente aceptable. Yo quería dedicarme a escribir el resto de mi vida. No solo no quería volver al Perú, que era una dictadura aplaudida por la gente, sino que no quería volver a la televisión. Y pensaba, tengo que terminar de escribir, maldita sea, mi novela, no se lo digas a nadie. La había comenzado a escribir a principios del 91, o sea, el año anterior en Madrid. Bueno, y estaba inconclusa, y estaba en cuadernos escritos a mano, así que alquilé un apartamento pequeñito, más bien simplón, aquí en el centro de Miami, y me dediqué a escribir mi novela. A mano, no tenía computadora, a mano en un cuadernito, no se lo digas a nadie, que era una novela que me vibraba, que me atormentaba, que me sangraba, que me desvelaba. Bueno, supongo que el arte tiene que obsesionar a su creador.
Al poco tiempo, ya vendidas mis propiedades en Lima, mi novia tan amorosa, Sandra, vino a Miami. De camino a Washington, D.C., porque ella, me parece que a principios de septiembre de ese año 1992, tenía que comenzar su maestría en ciencias políticas. La habían engañado, claro. Georgetown es una gran universidad, pero le habían hecho creer a Sandra que la política era una ciencia y que ella podía estudiar ciencias políticas como si los políticos, que son unos charlatanes, que son unos embusteros, fuesen unos científicos. Bueno, llegó Sandra, la fui a buscar al aeropuerto, se instaló conmigo en el pequeño apartamento en la avenida Brickell 1550. Y estábamos ahí. Yo tenía planeado quedarme en Miami, pero viajar con frecuencia a Washington para estar con mi novia e incluso quizá mudarme del todo a Washington. Pero el plan importante no era dónde iba a vivir o si iba a estar saltando en ambas ciudades de una a la otra, quiero decir, sino el plan importante del que no debía desviarme era terminar, maldita sea, la novela, no se lo digas a nadie. Y aquí estábamos en agosto de ese año 1992, cuando se anuncia por las televisiones, que todavía uno encendía la tele y veía las noticias en la tele, ya no lo hago más. Pero yo a las 6 de la tarde prendía el televisor, veía las noticias locales en Univisión y luego las nacionales a las 6:30 con Jorge Ramos. Bueno, se anuncia que venía un huracán. Yo no le di mucha importancia. Mi novia Sandra tampoco. Decían es un huracán categoría 2, después es un huracán categoría 3, después es un huracán categoría 4, y lo anunciaban como si fuese el fin del mundo, pero yo pensaba, estos gringos son tan exagerados, ¿no? Entonces la gente empezó a retirarse, a evacuar. El que podía corría al aeropuerto y tomaba un avión, y el que no, o el que no podía o no quería, se quedaba en la ciudad, pero se alejaba de la costa. Se iba a algún lugar menos expuesto a la ferocidad de esos vientos que se acercaban a Miami, vientos de 130 a 140 millas por hora, vientos con un potencial vicioso, destructivo, muy grande. Bueno, recuerdo muy bien que estábamos Sandra y yo en nuestro apartamentito ahí en la avenida Brickell y pasaba una y otra vez la policía. Y por altavoz los oficiales nos conminaban, nos exigían que evacuásemos y que nos dirigiésemos a los shelters, a los refugios, que generalmente eran campos deportivos o teatros, en fin. Entonces la gente iba allí y dormía, se ponía a buen recaudo. Pero yo le dije a mi novia, Sandra, le dije, mira, yo ni loco voy a ir a un refugio a dormir en una colchoneta sobre una cancha de básquet rodeado de 300 personas. Eso no va a ocurrir, o sea, prefiero morir. Prefiero morir. Prefiero que el huracán me mate. Elijo esa muerte aventurera y corajuda, porque además yo soy un escritor, me gusta correr riesgos, me gusta vivir la vida al borde del abismo y quiero vivir la experiencia del huracán. Nunca he vivido un huracán de madrugada. He vivido terremotos en Lima, pero un huracán es una cosa distinta, así que yo me quedo. Y Sandra me dijo, yo me quedo también. Nos quedamos. De hecho, nos quedamos casi ilegalmente, ¿no? Casi burlando la ley o rompiéndola del todo, porque estábamos obligados a evacuar. Pero yo dije, es mi libertad, es mi cuerpo, yo elijo correr este riesgo y si me muero, bueno, mala suerte. Tomé una decisión errónea. Así que ahí nos quedamos. No tomamos ninguna precaución, fuimos verdaderamente temerarios, ¿no? Ni siquiera fuimos al supermercado a abastecernos de bastantes botellas de agua o de latas de comida para lo que se venía. Porque no sabíamos, no habíamos vivido un huracán, pero no sabíamos que el huracán tenía dos fases igualmente terribles. Una, cuando golpeaba tus ventanas, tu puerta, cuando sacudía el edificio entero, y la otra cuando ya se había ido, pero la ciudad estaba colapsada. Así fue. Llegó el huracán de madrugada, 2, 3 de la mañana, categoría 5, que es la categoría más alta. Era una bestia, era un monstruo, era un animal salvaje. El viento silbaba de una manera verdaderamente perturbadora, terrorífica. Hang on. You know, it's chilling that the things we just sat here and talked about.
el viento derribaba postes de luz, yo lo veía desde la ventana del apartamento, postes de luz que caían, árboles enteros que caían de cuajo, ¿ah? Porque el huracán lo tumbaba todo, rompía las ventanas, los cristales del edificio, de los edificios vecinos, sobre todo de los más altos, ¿no? Que estaban de cara misma al mar, a la bahía. Y durante un par de horas fue alucinante la experiencia de vivir ese huracán, porque uno sentía que el viento era tan feroz, tan poderoso, tan impiadoso, que te podía levantar en vilo y llevarte hasta la copa de un árbol, realmente. Así que nos refugiábamos, mi novia, Sandra y yo, primero en el walk-in closet y después en el baño, para estar lejos de las ventanas por donde penetraba silbando como un animal salvaje el viento, ¿no? Porque uno tenía el temor, y no exagero, de que el viento te levantara en vilo y te llevara a un lugar peor, ¿no? Increíble, todo se rompió, todo se anegó. Por suerte, en fin, sobrevivimos. Pero fue tenaz. No me arrepentí, no me arrepiento, porque fue una experiencia literaria. Recuerdo que cuando pasó el huracán y amaneció y salimos, no lo podíamos creer, parecía una ciudad devastada por la guerra, parecía que habían bombardeado Miami, esa avenida tan señorial de Miami, la avenida Brickell, todos los árboles caídos, los postes de luz, una locura. Por supuesto no había nada en el edificio, o sea, no había luz, no había agua, no había aire acondicionado. La piscina estaba llena, pero absolutamente llena de desechos, de desperdicios, de cosas que habían salido volando, de muebles, la cochera, los autos dado vuelta, los árboles caídos sobre los coches. Una locura, una visión verdaderamente apocalíptica, ¿no? Del fin del mundo, del día siguiente del fin del mundo. Recuerdo que esa madrugada estábamos tan acalorados, estábamos tan agitados, que hicimos el amor tendidos ahí en la alfombra, pero además transpirando porque no había aire acondicionado, una locura, ¿no? Una sensación de que habíamos estado al borde mismo de la muerte. Las horas siguientes, los días posteriores, fueron absolutamente insufribles, porque era un horno el apartamento, no había aire acondicionado. No había agua, no había luz, no te podías meter en la piscina, no podías salir conduciendo tu camioneta a un supermercado a comprar nada. No se podía manejar, no se podía siquiera caminar por la acera, porque había un montón de cables y chispazos que salían y el riesgo de electrocutarte. Es decir, que estábamos absolutamente prisioneros, rehenes del post-huracán, ¿no es cierto? Entonces fue terrible. Terrible. Comíamos lo poco que había en la nevera no enfriaba y estábamos tirados todo el día ahí tratando de ventilarnos y tirados todo el día en la alfombra tirando todo el día, literalmente tirando todo el día, no había otra cosa que hacer. Hasta que, bueno, más o menos pudimos organizarnos, el departamento estaba venido a la miseria, convertido en un estropicio, y dije, mira, nos vamos. Y emprendimos entonces, nos despedimos de Miami, y así como me había marchado de Lima a Perú, huyendo de un golpe de Estado, escapando de una dictadura, pensando aquí no vuelvo más, huimos también de Miami, del huracán, de los destrozos, los estragos, la catástrofe posterior al huracán, pensando aquí no vuelvo más, nos vamos a Washington y ahí seremos felices, y ahí terminaré de escribir, no se lo digas a nadie. Fue un viaje de 3 días por tierra, tengo buenos recuerdos. Llegamos a Washington, fue una sensación maravillosa estar en Georgetown y al poco tiempo alquilamos un apartamento. Fuimos felices. Terminé la novela, no se lo digas a nadie, la terminé. Y valió la pena plantarle cara al huracán Andrés, al huracán Andrew a fines de agosto del 92. Valió la pena porque luego pude contar la historia. Pude contar la historia en una novela titulada El huracán lleva tu nombre y he podido contar la historia ahora para ustedes aquí mismo en este canal. ¿Cómo están? No veo a mi hermana C hace 8 años. Estamos peleados. ¿Por qué nos peleamos?
Bueno, de niños éramos grandes amigos, ¿eh? Yo la quería mucho. Era una pícara, era una petarda. Era muy traviesa, mucho más que yo. Mi hermana C es 2 años mayor que yo. Ya de niña se distinguía por su curiosidad, su pasión, su natural inclinación al dinero. A los tíos muy ricos de la familia, a las tías muy acaudaladas, que viajaban con frecuencia, que pasaban más tiempo en Londres, les pedía encargos. Zapatillas, pantalones, trajes de baño, cartas larguísimas, listas de encargos. Entonces ella buscaba siempre a los miembros más ricachones de la familia y les pedía favores. Unos favores que esos tíos y esas tías le concedían, le cumplían. Mi hermana C estudió psicología en una universidad de monjas, se casó, tuvo 4 hijas. Yo creo que es una gran mamá, creo que sus hijas la adoran, le encanta viajar, pero gasta mucho dinero viajando, le encanta comprar, pero gasta mucho dinero comprando. Como no trabaja, como en rigor nunca ha trabajado, aunque ser mamá de 4 hijas sin duda es un trabajo no menor, ¿eh? Eso no merece ser subestimado. Mi hermana C, en los últimos 8 años y quizá más, ha vivido de los dineros de nuestra madre. ¿Por qué nos peleamos? La última vez que la vi fue aquí mismo, en esta sala, en esta casa. Yo estaba cumpliendo 50 años. Ella vino a acompañarme. Dio una cena, pero media familia no vino, ¿eh? Por lo menos 4 o 5 de mis hermanos no vinieron. Estaban molestos conmigo, estábamos peleados por cosas de dinero o por cosas que yo había escrito. Yo ya no me acuerdo. Pero no hubo mayoría, no hubo quórum. Solo me acompañaron en mis 50 años mi madre, mi hermana C, de la que ahora estoy peleado o distanciado, aunque ya no tanto porque lo voy a contar enseguida, y mis hermanos M y F. De M también estoy distanciado. No lo veo hace 4 o 5 años, vive en Panamá, se ha casado, ha tenido 2 hijos, le va muy bien. Vivir en Panamá tiene grandes ventajas fiscales, tributarias. Si eres residente fiscal en Panamá, pagas pocos impuestos. Quiero decir, no tienes que pagar impuestos por todos los dineros que generes fuera de Panamá. O sea, si ganas $1 millón en la Bolsa de Valores de Nueva York, no tienes que pagar dinero sobre eso. Si ganas $500,000, no sé, haciendo un negocio en España, no tienes que pagar dinero por eso. Bueno, pero de mi hermano M también estoy distanciado y esa es otra historia. ¿Por qué me peleé con mi hermana C? Nos peleamos a poco de que yo cumpliera 50 años, ya después ella no ha vuelto a esta casa, por cosas de dinero, en realidad por enredos y truculencias familiares. Es decir, que mis hermanos, aquellos que custodiaban más celosamente el patrimonio de nuestra madre, descubrieron que mi hermana C le había pedido a nuestra madre mucho dinero, pero de una manera furtiva, clandestina, sin dejar pruebas ni constancias. A veces las entregas eran en efectivo, en maletines, ¿no? Y a ojos de mis hermanos, digamos los tesoreros de mi madre, de nuestra madre, eso era una deshonestidad de nuestra hermana C y era un abuso. Ellos pensaban, y yo también, que mi hermana C estaba abusando de la buena fe de nuestra madre. Le lloraba miserias, nuestra madre se compadecía porque es tan buena y le daba dinero una y otra vez. Era un tráfico secreto, promiscuo, de dinero de nuestra madre a nuestra hermana C. Con lo cual, nuestra madre terminaba dándole a mi hermana C el doble o el triple de lo que les daba al resto de sus hijos, ¿verdad? Ahora mi madre no estaba obligada a darle dinero a nadie, ¿no? Ella podría haberse quedado con todo su dinero siempre. Pero como es generosísima, cada tanto
partía la torta en partes iguales y la repartía entre sus hijos, pero de una manera soterrada, a hurtadillas. Antes había partido la torta y le había dado suculentas tajadas a mi hermana C. Entonces mis hermanos, al descubrir esto, dijeron cosas tremendas de mi hermana C, ¿no? Que su conducta ética era horrenda, impresentable, indefendible, que había abusado de nuestra madre y que esos dineros que ella había obtenido a espaldas de la familia para pagar sus viajes y sus compras y su estilo de vida sumamente oneroso, eran unos dineros, por así decirlo, tramposos. Le había hecho trampa a la familia, le había jugado sucio a la familia y había embromado a nuestra madre, que es tan cándida, tan ingenua, ¿no es cierto?, y le había contado cuentos conmovedores, estremecedores, para que mi madre le diera dinero y más y más y más a espaldas de la familia. Entonces, ahí se generó un conflicto. Yo lo veía todo desde acá, un poco de lejos, ¿no? Pero ese conflicto no ha cesado, no ha amainado, ha terminado en líos, pleitos, y querellas y abogados. Básicamente, y esto es insólito, mi hermana se reclama más dinero. Que le den más dinero porque no le han dado lo suficiente o a ella le han dado menos. La versión de mis hermanos, y yo estoy con ellos, es que a ella le han dado mucho más, el doble, el triple, no sé, mucho más, y entonces ella no quiere devolver nada, y es un enredo sin solución, y ahí lo dejo, ¿no? Lo insólito es que la semana pasada estuvimos en Lima y cuando nos íbamos vi que tenía varios correos de mi hermana C. Y es que uno de los días que llegué a casa de mi madre sobre las 2 de la tarde, mamá me dijo: acaba de irse tu hermana, acaba de irse. Y yo lo lamenté, porque hubiera sido bonito encontrarme con ella y dejar estos asuntos de los dineros, de los líos familiares detrás. No permitir que sigan esos asuntos crematísticos corrompiendo la amistad o la cordialidad entre la familia. Me hubiera gustado darle un abrazo y decirle a los ojos que está todo bien y que eso no estuvo bien, pero eso tampoco la convierte necesariamente en una persona demoníaca o abominable a la que yo tengo que odiar, ¿no es cierto? Tampoco. Entonces, bueno, no nos encontramos y ella me mandó unos correos y unas fotos de sus hijas, de los viajes. Ellas siempre están viajando, ya digo, es una gran mamá. Fotos de su nietecito que vive en Londres, precioso. Y entonces yo de inmediato le contesté un email muy largo, muy cariñoso, renovándole mi antiguo afecto, ¿no? Y expresándole mis deseos de que en una próxima visita a Lima podamos vernos y darnos un abrazo y dejar estos temas enterrados. Mis hermanos, casi todos, si no todos, no son tan indulgentes como mi hermana C, ¿eh? Va a ser más difícil que ellos la perdonen, la comprendan o entierren estas rencillas, estas querellas, ¿no? Todos son pleitos por dinero, ¿no? Es decir, que cuando no hay dinero no hay peleas, pero cuando hay dinero hay codicias, hay apetencias, hay felonías, hay tráficos promiscuos por abajo de la mesa, hay donaciones no registradas, hay entregas en maletines en efectivo en un parque o en un grifo para que mis hermanos no se enteren y mi hermana se salga corriendo. Entonces todo eso, claro, envenena la buena cohabitación de los miembros de la familia, ¿no? Y entonces va a ser más difícil que mis hermanos tengan una mirada compasiva sobre mi hermana C. Pero yo solo quería decir que 8 años son muchos años para estar peleados. Ella está por cumplir 60, yo tengo 58, no tiene sentido seguir peleados hasta el final de nuestros días, que eso puede ser pasado mañana, y que me parece que es hora ya de enterrar el hacha del rencor y reconciliarnos, y en lo posible, claro, que mi hermana no le siga pidiendo tanto dinero a mi madre para que mamá pueda darse también un respiro, ¿no es cierto? Así que le agradezco a mi hermana C los inesperados correos que me envió, y le digo por aquí que la quiero mucho, que sé que es una gran mamá y una gran abuela, que felicitaciones por su nietecito y que está todo bien en mi corazón. Yo la recuerdo siempre con profundo cariño.
riéndome de las travesuras, las picardías, los desmanes, los desafueros que ella perpetraba cuando era niña, a expensas de nuestros padres, de los tíos ricos, de las tías acaudaladas, de las tías viajeras millonarias. Un beso y un abrazo para... Hola, ¿cómo están? Hoy quiero recordar a mi abuelo Roberto, a don Roberto Letts, mi abuelo materno, el padre de mi mamá. Lo recuerdo como un hombre de buen corazón, generoso. Lo recuerdo como un hombre sumamente trabajador. De joven fue deportista, atleta. Le gustaba mucho ir al Club Regatas. Le gustaba mucho el mar. Era un campeón remando. Y llegó a ser presidente del Club Regatas. También le gustaba mucho la política a don Roberto. Era aprista, fue amigo cercano de Víctor Raúl. Tenía un carné del partido aprista, con uno de los números más adelantados. Es decir, que fue uno de los fundadores casi de ese partido. Siendo entonces un hombre que por instinto repudiaba a los militares y a los curas, mi abuelo, don Roberto, aprista, amigo de Víctor Raúl, era también un gran empresario, un hombre que trabajaba de sol a sombra. Su pasión era el campo, él era un hombre del campo, era un hacendado, un agricultor. Gracias a su esfuerzo y solo a su esfuerzo y su tenacidad y su espíritu de lucha, don Roberto Letts prosperó. Llegó a ser propietario de una vasta hacienda al norte de Lima, cerca de Sayán. En esa hacienda todo iba bien mientras don Roberto era el dueño y el jefe. Sus empleados o sus campesinos o sus peones lo querían mucho. Era puntual en pagarles, se preocupaba por ellos. Si alguno tenía una dolencia de salud, el abuelo don Roberto lo atendía con premura y con verdadera, genuina preocupación. También era, claro, lo fue toda la vida, así lo recuerdo, incluso cuando yo estaba viejito, muy mujeriego. Veía una mujer guapa y se relamía, y veía una mujer no tan guapa y se relamía igualmente. Pero su hacienda prosperó, era un gran productor de naranjas, de manzanas, y era una hacienda de muchas hectáreas, hasta que ocurrió la gran catástrofe de su vida, ¿no? Los militares, siempre tan estúpidos, siempre tan brutos, tomaron el poder en el Perú, y el dictador de izquierda Velasco, a quien mi abuelo don Roberto odiaba y yo también, decretó la reforma agraria para que el patrón no comiera más de la riqueza de sus campesinos, y cómo no. Y entonces a mi abuelo don Roberto, que había trabajado la vida entera y cuyo patrimonio era esa hacienda, donde todo marchaba bien, donde los peones lo querían, le quitaron todo. Le robaron la vida entera, lo despojaron de su patrimonio, de sus tierras, de sus sembríos, de sus tractores, de sus fertilizantes, de su casa hacienda, de las casas de los peones, de la posta médica. Le quitaron absolutamente todo en nombre de la justicia social. Como había un dictador estúpido, bruto, militar para más señas, rodeado de un grupo de conspiradores izquierdistas odiosos, envidiosos de la riqueza, incapaces ellos, charlatanes tarados de generar riqueza, entonces decretaron la reforma agraria y le quitaron a mi abuelo absolutamente todo. Lo dejaron arruinado. El resto de su vida, mi pobre abuelo, don Roberto Letts, en cuya casa yo viví unos años, fue un hombre traumatizado, que nunca pudo recuperarse de ese latrocinio
de ese robo a mano armada de los militares. Mi abuelo soñaba con recuperar su hacienda. Tenía ilusión de que cuando el Perú volviese a tener un gobierno democrático, y lo tuvo en 1980 con Belaúnde, las tierras que habían sido injustamente confiscadas a sus verdaderos dueños fuesen devueltas, además con una justa indemnización. No ocurrió. Lamentablemente, Belaúnde no le devolvió a mi abuelo y a todos los demás hacendados despojados de su patrimonio sus tierras. Mi abuelo, por tanto, odiaba a los militares que le quitaron su hacienda, también odiaba a Belaúnde por pusilánime, por no devolverle sus tierras, su propiedad privada, lo que era suyo de toda la vida, lo que él había ahorrado, trabajado, lo que él había expandido y visto prosperar. Entonces mi abuelo, comprensiblemente, yo lo acompañaba en esos odios, odiaba al dictador y a los militares que lo arruinaron, odiaba al cardenal, por supuesto, que bendijo esa reforma agraria, ese atropello tan vil a la propiedad privada, odiaba a Belaúnde, que no le devolvió sus tierras, y encontraba en mí, yo ya vivía en su casa porque había escapado de mi padre, estaba en el penúltimo año de secundaria, en el último año de secundaria, mi abuelo tenía una bonita casa en el corazón de San Isidro. Desde ahí yo podía ir caminando a mi colegio religioso, era una distancia de más o menos 10 o 15 minutos andando. Mi abuelo decía, encontraba en mí a un cómplice, a alguien que lo escuchaba, que lo entendía, que se condolía de su tragedia y que soñaba con él que algún día quizá podría recuperar esas tierras. Mi abuelo estaba siempre leyendo en su escritorio con un vaso de whisky y un cigarrillo encendido, y a mí me invitaba a whisky y cigarrillos. Siempre estaba leyendo los periódicos, El Comercio y La Prensa, con lupa, en las páginas de avisos clasificados, buscando haciendas o tierras en venta, porque él soñaba con volver al campo, con volver a ser un hacendado, con redimirse del fracaso, de la terrible humillación que le infligieron los militares y los curas y los charlatanes idiotas de izquierda, que atentaron contra él, contra su propiedad privada, contra su dignidad, robándole el patrimonio de toda su vida. Una vez y solo una vez mi abuelo, que me enseñó a manejar en automóvil, a conducir su propio automóvil, salíamos tempranito en la mañana, al alba, antes de que yo caminara al colegio, y él con paciencia, con ternura, con amor, me iba enseñando a manejar su auto Hillman, y yo aprendí rápidamente. Una vez mi abuelo me dijo, hoy quiero que faltes al colegio, que te tires la pera. Era como mi padre, y me quería de un modo bueno, de un modo limpio, de un modo afectuoso, como nunca me quiso mi padre. Hoy me dijo, te tiras la pera, hoy nos vamos a la hacienda, a Sayán. Y nos fuimos, él y yo. Y lo más increíble es que él me dijo, manejas tú. Y manejé yo todo el camino, a la ida y a la vuelta, sin grandes sobresaltos, sin ningún accidente. Me sentí muy orgulloso de esa pequeña proeza frente a él, frente a mi abuelo. Y todo el camino conversábamos y él me contaba con cuánto sacrificio, con cuánto esfuerzo había logrado comprar esas tierras y luego expandirlas y luego sembrarlas de naranjas y de manzanos. Y me contaba que él no se rendía, que él soñaba con recuperarlas. Y entonces, como yo trabajaba ya en la prensa, mi abuelo me pedía que convenciera al director de la prensa, don Arturo Salazar Larraín, para que hiciera una campaña vigorosa a favor de que el presidente de derechas moderadas, Belaúnde, devolviera las tierras a los hacendados que habían sido despojados, confiscados en la reforma agraria de los estúpidos, brutos militares de izquierda, pero ni el dictador Velasco, ni el cardenal Landázuri, ni el presidente Belaúnde, ni nadie entendió el justo y verdadero reclamo de mi abuelo, ni el director de la prensa tampoco, ¿no? Por eso mi abuelo se convierte a muchos años después, cuando ya estaba muerto, que en paz descanse don Roberto Letts, lo llevo en el corazón y le hablo todas las noches antes de dormirme. Mi abuelo, don Roberto, se convierte en un gran personaje entrañable de la novela Los últimos días de la prensa.
un personaje que soñaba con recuperar su hacienda y que le pedía a su nieto, Diego Balbi, o sea yo, mi alter ego, que intercediera ante el director de la prensa para que hicieran una campaña y persuadieran al presidente Belaúnde, que la novela no se llama Belaúnde, el calzonazo cese, decía mi abuelo don Roberto, para que le devolvieran sus tierras. Nunca le devolvieron nada. Por suerte tenía un hijo muy rico, Bobby Letts, un brillante, visionario, genial empresario minero, y Bobby se ocupaba de todo y era un hijo muy generoso de don Roberto y de doña Josefina, sus padres. Y los atendía, los cuidaba, les pagaba absolutamente todas sus cuentas, de manera que mis abuelos, don Roberto y doña Josefina, no pasaban ningún apuro económico. Pero eso no compensaba el daño sentimental, el daño moral, el daño emocional, espiritual que había sufrido mi abuelo, que nunca recuperó su hacienda. Aquella vez cuando llegamos a la hacienda fue desolador. La hacienda estaba en ruinas, abandonada. La casa estaba semi-derruida, saqueada, no quedaba nada en pie. Ya no había tractores, sabe Dios, se los habían robado, los habían mal vendido. No había árboles de naranjas ni de manzana, no había nada, nada. Estaba todo en ruinas. O sea que no fue verdad que fue un acto de justicia social que favoreció a los peones, porque al final perjudicó a todos. En primer lugar a los dueños, atentando contra su propiedad privada. En segundo lugar a los campesinos, que se quedaron sin trabajo. Y en tercer lugar a los consumidores de las naranjas y de las manzanas de mi abuelo, que se quedaron sin esas frutas que eran muy apetecibles. Mi abuelo vive entonces siempre en mi corazón, siempre. Cada noche le digo, don Roberto, le mando un gran abrazo y espero que estés en un mejor lugar, donde no haya dictadores militares estúpidos, donde no haya presidentes pusilánimes, donde no haya cardenales miserables acomodaticios y donde puedas estar en el campo, como a ti te gustaba, a caballo, en tu tractor, vigilando tus sembríos, hablando con los peones, coqueteando con las mujeres guapas que caían de vez en cuando. Lo llevo, don Roberto Letts, lo llevo en el corazón, siempre, siempre. Y ya nos encontraremos pronto e iremos de nuevo, yo manejando el automóvil, a visitar la hacienda, y la hacienda entonces será luminosa y próspera como fue en sus días de esplendor, don Roberto. Lo llevo en el corazón. Hola, ¿cómo están? Hoy quisiera recordar a mi abuelo Jaime Bailey Gallagher. Yo le decía Jimmy, Papa Jimmy o Grandpa Jimmy. Él prefería Grandpa Jimmy. Mi abuelo Jimmy era hijo de Mercedes Gallagher. Mercedes Gallagher fue, en la primera mitad del siglo XX, una escritora avecinada en Lima, filósofa, ensayista, intelectual, novelista incluso. Búsquenla en YouTube. Publicó como 6 libros, algunos de ensayo, de reflexión y otros de ficción, una novela titulada La mentira azul. O sea que, y esto no lo había contado nunca, yo soy el bisnieto de una escritora y de una mujer que en la primera mitad del siglo XX, porque murió alrededor del año 50, 1950, se atrevió a ser libre, independiente, libre pensadora, y una novelista en aquellos años en que era muy, muy atípico que una mujer, además de alta sociedad, fuese una escritora que publicaba ensayos y novelas. Búsquenla, Mercedes Gallagher, La mentira azul. O sea que quizá mis genes de escritor provienen de ella, pero también de su hijo, de don Jaime Bailey Gallagher, hijo de Mercedes Gallagher, don Jimmy Bailey. Porque mi abuelo Jimmy era un hombre extraordinariamente culto, como su madre, Mercedes. Era una coleccionista de arte, era un hombre muy sensible al arte. Fue uno de los primeros directores y patronos del Museo de Arte de Lima. Es decir, que donaba una parte de su fortuna al Museo de Arte y era uno de los custodios de ese patrimonio artístico.
Además era coleccionista de pinturas de la escuela cusqueña y de obras de arte talladas de la escuela de Huamanga. Su madre, doña Mercedes Gallagher, también había sido coleccionista de arte. Mi abuelo Jimmy era pintor y pintaba cuadros muy, muy bonitos. Y todavía están algunos de esos cuadros en casa de mamá y en casa de, sobre todo de sus hijos que están vivos, ¿no? Sus dos hijos menores, Paul y Walter Bailey. Mi abuelo Jimmy fue entonces un hombre muy extraordinario, sensible al arte, coleccionista de arte, un melómano incorregible, amaba la música culta, la música clásica, tenía una vasta colección de discos, en aquellos tiempos los discos grandes, ¿no? Los discos LP se decían, ¿no, amor? Y mi abuelo todos los veranos europeos viajaba, si recuerdo bien, a Viena, a Salzburgo, a algunas otras ciudades europeas donde había festivales de música clásica. Además, era un gran lector. Yo no sé si mi abuelo Jimmy Bailey Gallagher escribía con su madre, pero era un gran lector y tenía una biblioteca muy copiosa, muy nutrida, de libros principalmente en inglés y en francés. Y además de eso, muy notable la vida de mi abuelo, muy extraordinaria, don Jimmy Bailey Gallagher fue un próspero hombre de negocios, ¿no? Desde muy joven se propuso ser rico y lo consiguió en toda la línea. Él era, entre otros negocios, el dueño de uno muy floreciente, cuya planta principal quedaba en los primeros tramos de la carretera central. Era el dueño de una fábrica de neumáticos, de los neumáticos B.F. Goodrich, que en aquella época competían con las llantas Goodyear. Y era una planta industrial enorme, la de mi abuelo, con muchos empleados, fabricando neumáticos, llantas, como se dice en el lenguaje coloquial peruano. Esta era su principal fuente de ingresos, él era el dueño, él era el jefe. Era siempre un hombre muy estricto, no solo con sus empleados y subordinados, sino con sus hijos y con sus nietos. O sea, conmigo también era muy estricto, muy disciplinado, muy embarado. Siempre me decía, yo soy el primero en llegar a mi fábrica de neumáticos y soy el último en irme. Era muy trabajador, muy disciplinado, ¿no? Luego fue presidente de un banco, el Banco Latino, hizo un trabajo también extraordinario. Estuvo a punto de entrar en política un par de veces en el primer gobierno de Belaúnde. Esto me lo contó alguna vez cenando en su casa, ¿no? Le ofrecieron el Banco Central, dijo no, le ofrecieron el Ministerio de Hacienda, dijo no. Al final de su vida me dio la impresión de que mi abuelo Jimmy Bailey se arrepentía de no haber entrado en política, de no haber hecho el salto entre un hombre de negocios millonario a un hombre que se dedicaba al servicio público noble y altruista que es a veces, muy infrecuentemente, la política, ¿no? Tengo la impresión de que se arrepintió de no haber entrado en política. Tenía una casa preciosa en San Isidro, en la calle Porras Osores, frente a la Embajada China, donde todavía está la Embajada China. Una casa modernista que él mismo diseñó, que era un artista, de 2 pisos, con muchas habitaciones, y esa casa era un paraíso para mí cuando yo era niño. Yo llegaba y mi abuela Lucy, la esposa de mi abuelo Jimmy, siempre tenía regalitos, le gustaba regalarnos plata en efectivo, pero además billetes nuevos que mi abuelo sacaba, no sé, del banco. Pero siempre eran billetes nuevos que olían a nuevo. También nos llevaba a su enorme cocina con una despensa llena de cornflakes y de chocolates importados, ¿no es cierto? En aquella época no era fácil encontrar cosas ricas importadas en Lima porque todo estaba más o menos prohibido y estas cosas llegaban clandestinamente y se vendían en las trastiendas de alguna botica en la calle Miguel Dazo. Pero era un paraíso la casa del abuelo Jimmy y de la abuela Lucy. Yo viví brevemente allí en el paraíso, pero mi abuelo me expulsó porque era muy recto, muy embarado. Me puso una serie de reglas de disciplina y yo tenía que llegar a una cierta hora de la noche, digamos 9 o 10 a más tardar.
Y cierta vez llegué, no sé, a medianoche, quise entrar con mi llave y sonó toda la alarma de la casa y al día siguiente mi abuelo me dijo, has incumplido las reglas que yo fijé, por lo tanto te tienes que ir, y me fui. Pero siempre lo admiré, siempre lo vi como un hombre de éxito, como un ganador, como un hombre, a diferencia de mi padre, ¿no? Como un hombre refinado, sensible al arte, lector, melómano. Leía mis primeras columnas de la prensa, me hacía observaciones, críticas muy juiciosas, me decía, no seas tan cáustico, no seas tan insidioso, no seas tan agresivo con este político o con este otro, ¿no? Él, por ejemplo, se encontraba todos los domingos en la parroquia con un ex dictador militar, Morales Bermúdez, que era su amigo, entonces me decía, no lo ataques tanto a Pancho, no lo ataques tanto, ¿no? En fin, así. Pero tenía una mirada paternal sobre mí, yo era su nieto mayor, llevaba su nombre, Jaime Bailey Gallagher, Jaime Bailey Letts, y fue para mí una inspiración. Y recuerdo que una vez, y solo una vez, me regañó severamente. Porque uno de sus hijos, Francis Bailey, me había prestado dinero y yo me había atrasado para comprarme un carro. Y yo me había atrasado en pagarle a Francis y entonces estábamos en una cena familiar. Las cenas en casa de mi abuelo Jimmy eran espectaculares, con muchos mayordomos y con unas mesas, con un despliegue de elegancia y con tarjetitas. Yo ya les he contado Jaime Bailey III, donde cada uno debía sentarse y en fin. Pero mi abuelo me dijo, está muy mal que te hayas atrasado en pagarle a Francis, ponte al día de inmediato, los caballeros pagan sus deudas. Y me habló así severamente. Así que siempre lo llevo en el corazón y a veces le hablo y lo recuerdo y le mando un gran abrazo y estoy seguro de que está él, acompañado de mi abuela Lucy, están en un lugar mejor y en cierto modo quizá muy orgullosos de lo que ha sido su familia cuando ellos partieron, ¿no? De lo que ha sido su familia. Ya no están, la mayor parte de sus hijos han partido también. Mi padre, John, Francis, Lucy, pero quedan Paul y Walter, que son, claro, unos campeones, los hijos menores, ¿no? Así que a mi abuelo Jimmy, donde quiera que esté, le digo gracias por todo lo que me enseñaste, gracias por expulsarme de tu casa, por transgredir las reglas de disciplina que había fijado, me diste una lección. Gracias por jalarme las orejas cuando no le había pagado el tío Francis. Y seguramente nos veremos pronto y escucharemos música clásica allá arriba. Gracias, abuelo Jimmy. Y voy a leer todos los libros de tu madre, de Mercedes Gallagher, para entender mejor por qué soy un escritor. Espero que hayan disfrutado de este programa tan personal. Les agradezco de corazón. Muchas gracias. Muy buenas noches.